recientemente Paulina Caso, han sido muy oportunos para salvarnos la vida en muchas cosas. Yo le estaba platicando ahorita a una compañera que, maldita sea, si me hubiera tocado el del Infonavit hace 2 años, mi vida hubiera sido distinta, porque no sé ustedes si ya sacaron su crédito de Infonavit, yo no sé nada de estas cosas, y está, como dice bien, el libro está escrito con palitos y bolitas, entonces, dice uno, bueno, pues ahora uno se va como Dios le da a entender, y si Dios no nos da mucho entendimiento, pues está más crítico el asunto, pero ya con esto, pues yo creo que yo lo voy a tener que leer, y ahora en estos tiempos cruciales de elecciones, híjole, ¿cómo se puede pelear las familias con esto de ponerse de acuerdo con cuál es el político o la política bueno o malo, como si fuera el bueno, el malo y el feo, aunque en México prevalecen los feos, pero pues aquí nos va a ofrecer mi queridísima Paulina una guía interesantísima y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Pues ya está con nosotros Paulina. Muchas gracias por esperarme aquí, que el tráfico está imposible y hace mucho calor allá afuera, entonces gracias a todos los que llegaron temprano a la presentación y pues gracias César por tenerlos aquí esperando en lo que yo llegaba unos minutitos tarde. Ahora sí que adelante, ustedes son los protagonistas de este show y pues todas las dudas, los libros ahí están y bueno, nos acompaña también Fernando, que es filósofo, ¿sí? Que ha colaborado en revistas, publicaciones tan importantes como el Washington Post, Nexo, Tierra Adentro, así es, ¿verdad? Es correcto, sí. Y bueno, pues ahorita, ¿qué les puedo decir con estos libros de Washington que también los puede salvar de la cárcel, la prisión? Todavía lo platicábamos y ahora con muchas gracias. Yo ya no hablaré más, porque por sí ya tenemos el tiempo un poquito cortado, pero pues de verdad gracias y los dejo con mis queridísimos compañeros. Hola a todos. Me sumo a las disculpas de Pau, que la verdad el tráfico está bastante imposible y no contábamos con esto. Nos encontramos justamente allá abajito, que los dos veníamos aterrizando, pero pues bueno, un gusto, gracias a Pau por haber invitado a presentar y a comentar el libro con todas ustedes, y que bueno, como lo pueden ver acá está, es What the Fuck, con tu voto, y si saben o si no saben, pues, y que creo que también les dieron un poquito de preámbulo, Pau ha venido haciendo un trabajo que me parece que es bastante útil, y justamente por esta utilidad que tiene es bastante importante. Creo que sobre todo para muchas generaciones actuales, ¿no? Pau ha venido trabajando una serie de libros que ya podríamos incluso llamarlo como una pequeña franquicia, bueno, ya ni tan pequeña franquicia de libros, que empiezan con esta famosa frase que es obviamente como muy contemporánea, muy millennial, sobre todo de what the fuck, con algo, ¿no? Y este what the fuck pues obviamente hace referencia como al qué carajos o qué pasa con, y pues ahí le podemos cambiar las cosas, ¿no? Pau empieza afortunadamente, me parece, con what the fuck, con el SAT, que había un contexto en el cual pues de pronto creo que muchos nos estábamos haciendo preguntas sobre el SAT y no nos las hacíamos, nos las seguimos haciendo, me parece. Y por ahí justamente había mucha conversación en redes que decía, necesito a alguien que me explique qué pasa con el SAT, ¿no? Porque es cierto, soy adulto, pero me considero chiquito cuando tengo que enfrentar ciertas cuestiones como el SAT que son agobiantes, y que son agobiantes me parece principalmente desde el desconocimiento que tenemos frente a esta institución que mes con mes o semana con semana nos dice que le demos de nuestros impuestos y que no sabemos por qué ni cómo y en fin, ¿no? Y creo que Pau acertadamente detecta que aun cuando seamos adultos hay muchos temas o muchas temáticas de las cuales realmente parece que nunca recibimos una educación formal con respecto a esto, ¿no? Una de esas cosas es el SAT, otra de esas cosas, por supuesto, es el Infonavit, y que me encanta que ya hasta hay un meme que anda por ahí circulando, ¿no? Que es como de un bebé con este libro de Pau de What the Fuck con el Infonavit, y es como lo que yo debería de haber estar haciendo desde el momento en que nací, ¿no? Porque de pronto nos encontramos a los 30 años o a los 20 años y nos dicen,
para pedir un trabajo y nos dicen, necesitas experiencia, ¿no? ¿Cuándo adquiero experiencia si tengo 22 años o algo así, ¿no? Entonces de ahí creo que surge ese meme. Y yéndonos directo a pues me parece también justamente como muy, o sea, creo que, es decir, creo que una habilidad, por elogiar a Pau, que tiene es detectar, esta sensibilidad de detectar como estas temáticas que les digo que aun cuando seamos adultos parece ser que tenemos cierta incompetencia a razón justamente de la desinformación que tenemos, de la falta de información, de la falta de conocimiento frente a ciertas cosas, ¿no? Y que para el año que habitamos, que estamos transitando, 2024, claro que me parece que algo que se vuelve excesivamente pertinente e importante preguntarnos como ciudadanos, ciudadanas, es, pues, ¿qué onda con el voto? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con el voto? ¿Por qué nos debería de interesar el voto? Pero también, ¿cómo funciona el voto, no? Y entonces, para empezar a darle la palabra a Pau y que le podamos escuchar, me gustaría comenzar preguntándote, Pau, me gustaría conocer cuál es justamente la inquietud detrás de escribir What the Fuck con tu voto, si claramente tuvo que ver el hecho de que en este 2024 se juegan elecciones a nivel federal, y cuál es como el target que tenías, es decir, cuál es como el público en el que tú estabas pensando cuando decides escribirlo. Miren, aquí, a diferencia de mis otros libros, vino una propuesta por parte de la editorial. Digamos que cuando yo estaba escribiendo toda esta colección de What the Fuck Con, ya tenía en mente varios libros que pues iban en torno a la vida adulta, como le digo yo. Y era pues hablar de SAT, Infonavit, IMSS, Afore, la Ley Federal del Trabajo y demás, ¿no? O sea, como que yo ya traía una línea o una pauta muy bien marcada y jamás, jamás, jamás había considerado hacer un libro sobre política. A ver, levante la mano de aquí, ¿a quién le gusta la política y quién se interesa por lo que sucede allá afuera? Ok, vemos algunas manos y hay muchas otras que no. No los voy a juzgar porque hasta hace algunos meses yo también era como ustedes. Entonces, el año pasado, después de publicar mi libro del Infonavit, me dice la editorial, oye, se vienen las elecciones y estamos pensando en qué autores de la casa podrían hacer un libro sobre este momento para el país. Lo primero que yo pienso es como, ¿política? Sí, no sé. Sobre todo porque en ese momento había mucha polémica en torno al INE y mis libros anteriores hablaban de procesos con instituciones y llevaban el nombre de la institución en la portada. Entonces, aventarme a escribir un libro sobre el INE en ese momento era muy político y muy polémico y yo no quería como que atraer esta atención sobre mis hombros. Lo que sí hice fue decirles, ok, voy a agarrar este momento o este reto que ustedes me están presentando para entender qué es lo que está pasando y explicarle a jóvenes como yo o no tan jóvenes cómo es que funciona la democracia, qué es lo que hay que saber, cómo podemos tomar un voto informado para pues tratar de dar un poco de guía sobre el tema. Entonces, una vez más, me rifé por la generación y agarré al toro por los cuernos y decidí escribir este libro, pero sí en varias pláticas con la editorial tratamos de decir, bueno, ¿cómo nos alejamos de esta polémica y de este momento que está sucediendo en la historia del país y hacemos un libro totalmente neutral y apartidista? Y entonces decidimos enfocarnos hacia algo más positivo, que era el voto, y no tanto el procedimiento de hacer un trámite con un instituto o la polémica en ese momento del INE. Para escribir esto tuve que leer como 12 libros diferentes de divulgación científica, un poquito aburridos, pero me ayudaron a entender un poco el contexto y creo que la verdad quedó un material pues muy padre porque te va explicando desde lo más básico qué es la democracia o por qué en México tenemos tantos partidos políticos cuando en otros países solo hay 2 opciones y cómo es que nosotros como ciudadanos podemos involucrarnos en estos temas que de pronto parecen ajenos a nosotros. Y un dato que veía que me alarmó un poco cuando hice esta investigación es que en las elecciones de 2018
5 de cada 10 jóvenes no salieron a votar. Y si vemos el promedio de las últimas 3 elecciones, veía que 35% de las personas se abstienen de votar. Entonces, a ver, de los que tenemos aquí, levanten la mano, ¿quién sí va a salir a votar? Y los que no van a salir a votar es porque todavía son menores de edad o porque no quieren. Y cuando profundizaba un poquito más en las razones de por qué la gente no vota, pues está claro, ¿no? O sea, la gente no está conforme con nuestros representantes el día de hoy. Y hay algunas personas que dicen, no, o sea, mi forma de castigar al gobierno es no decidiendo y no saliendo a poner un tache en una boleta. O para qué voto, ¿no? Si ya todo está comprado, cantado, Exacto, en fin, ¿para todas qué estas voto? teorías, ¿no? Sí, exacto, si ya decidieron quién va a ser el próximo presidente y nadie me está tomando en cuenta. Pero ahora imagínense si yo pienso eso y Fernando piensa eso y todos los de la primera fila piensan lo mismo. Entonces, ¿quién va a decidir? Y eso es lo que me parecía más importante de abordar en el libro, ¿no? O sea, más allá de hablar de esta teoría de cómo se conforma el sistema político electoral, era llevarlo a una parte más práctica y entender la diferencia entre votar o no votar, y si vas a votar, la diferencia entre anular tu voto o, pues, ahora sí que poner ahí un tache por el partido o el representante que ustedes crean más conveniente. Y la verdad es que este libro, a diferencia de lo que yo pensé en un momento, ha sido muy bien aceptado por la gente. O sea, de hecho, hoy en día creo que es el libro número 1 de elecciones y partidos políticos, lo cual me parece increíble porque yo debo confesar, dije, este libro seguramente tanto como los otros dos, porque un joven, si ve algo del voto, probablemente va a comprar cualquier otro libro antes que meterse a la política. Y me han sorprendido para bien, y me ha encantado ver que la gente se quiere informar, tanto gente que ya ha votado en otras elecciones y que dice, bueno, quiero estar preparado para saber qué hacer con mi voto en esta elección, y también para personas que nunca han votado y que dicen, oye, este es un momento importante en la historia de México, quiero tomar una buena decisión. Y también digo, no sé si ustedes sabían, pero estas próximas elecciones van a ser históricas a nivel de participación juvenil. Nunca antes ha habido más jóvenes inscritos en el padrón electoral que en estas elecciones. Prácticamente vamos a conformar el 40% del padrón electoral, los jóvenes de 18 a 34 años. Entonces, como grupo, sí tenemos el poder de decidir quién se va a quedar en la presidencia. Pero si somos de esta parte de la estadística que les decía de que 5 de cada 10 no votan, pues imagínense, ¿no? O sea, hagan las cuentas y seguramente nuestro grupo va a disminuir con respecto a los otros. Sí, y creo que es importante justo esto que menciona Pau, de que creo que para mucha gente lo hemos visto como una opción como bastante cercana. Obviamente venía desde el descontento que podamos tener, desde la especulación, desde la teoría que hagamos, pues el hecho de no votar o bien anular nuestro voto, ¿no? Pero también habría que entender cuáles son las consecuencias que esto puede tener y que también podamos entender como cuál es nuestro poder. O sea, parece nada, pues, pero un voto a final de cuentas sí es significativo al interior de la democracia, ¿no? Para unos datos, pues, y justamente para poder profundizar más, por ahí traía, ¿no? Que ya salió, digamos, obviamente hace unas semanas la lista nominal, y este año son aproximadamente 100 millones de personas las registradas registradas, ¿no? De estos 100 millones, 97 millones y fracción son las personas que están en lista nominal, es decir, son las que tienen la credencial para votar. De los otros falta que las vayan a recoger y que efectivamente voten, ¿no? De estos 100 millones registrados en el padrón, 51.852.294 son mujeres, 48.188.701 son hombres, 90 personas están registrados como binarias, y de esto sumándolo también justamente a lo que decía Pau, que estamos en unas elecciones donde podemos decir que la mayoría de la gente con la capacidad de votar o con el poder, que están facultados para votar, van a ser jóvenes principalmente, es decir, de 65 años para arriba hay una población de 12.5 millones, ¿no? Lo demás viene para abajo. Entonces son unas elecciones donde van a votar muchísimas personas jóvenes
donde hay más mujeres inscritas, donde tenemos principalmente como a 2 candidatas, y creo que todo esto lo hace una mezcla bastante interesante. Y tú has sentido, es decir, obviamente te escriben, ¿no? Supongo por redes sociales, de que, hey, Pau, me encantó tu libro. ¿Cuál ha sido tu percepción con esto? Es decir, ¿te has dado cuenta que son como más jóvenes, de diferentes edades? Y bueno, y también si quieres decir algo de todas estas cifras que di, de por qué es importante. Sí. Adelante. Y justo como para reforzar el tema, de esos 100 millones de personas que están en la lista nominal, 36 millones son jóvenes. Justo lo que les decía, ¿no? Prácticamente el 40% del padrón vamos a ser jóvenes, y por eso es muy importante como hacer hincapié en salir a votar por el partido que ustedes quieran, pero siempre tomando en cuenta las razones correctas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay algunos que pues nos inculcaron esta idea de que cierto partido es el mejor. ¿Por qué? Pues porque nuestros papás, nuestros abuelitos siempre han votado por ese partido y por ende nosotros tenemos que votar por ese partido. Otras razones pues puede ser que el candidato está guapo, que es influencer, que tiene un perro bonito, que habla bien inglés, pero al final del día todas estas son razones superficiales. Lo que nosotros tenemos que hacer para tomar un voto consciente es, primero, investigar quiénes son los candidatos a la presidencia. Y sé que esto suena tonto y suena muy básico, pero hay veces que ni siquiera sabemos quién se está postulando para qué cargo. Y también en estas elecciones pues han habido así como que muchas cosas raras, ¿no? De que uno que siempre sí va, ¿no? Que a la mera hora no va, que mejor va el otro. Entonces pues las cosas están cambiando constantemente y es nuestro deber estar informados. Después de esto yo les diría que le echen un ojo a qué otros cargos públicos ha ocupado esta persona. ¿Y cómo le fue? Porque a lo mejor sí ha ocupado 5 o 10 cargos públicos en su trayectoria, pero en todos hizo un mal trabajo o dejó ahí como algunas cosas sin resolver. Entonces, piensen en eso también. Y después, vean qué es lo que quieren ustedes. ¿Qué tipo de políticas les interesan a ustedes? ¿Qué valores? ¿Qué están buscando en un representante? O sea, es decir, tratar de definir una orientación política. Y sé que esto luego suena complicado porque dices, oye, ya ni existe la izquierda ni la derecha y ya todo es una mezcla de lo mismo, y el que antes me dijo que le apostaba al X color ahora está con otra playera. Pero tratemos de ir un poco enfocándonos en esta esencia de los valores y de lo que está representando este partido. Y después de esto, analicemos qué es lo que prometen y cómo se están comportando a lo largo de la campaña, y esto nos va a ayudar a ir definiendo por quién votar. Y creo que en lo que me he dado cuenta en estos últimos meses, desde que escribí el libro, es que sí hay interés de los jóvenes. Yo pensaba que no, pero mucha de la gente que me escribe hoy en día son jóvenes que me dicen, oye, me encontré con tu libro, yo la verdad no sabía nada, o era apático, o estaba pensando en no votar, y después de leerlo me di cuenta del poder que tiene mi voto, del poder que tiene mi decisión, y que al final la única forma en la que nosotros podemos hacer un cambio es votando y es exigiendo. Y no sé si ustedes lo vieron ahora que pasaron una serie como de reformas en Francia, de que querían aumentar la edad de jubilación. ¿Y qué es lo que hicieron los franceses? Salieron, no se dejaron, defendieron sus ideales y al final no aprobaron la ley. Pero se aventaron yo creo que un mes o mes y medio de protestas para decir, no estamos de acuerdo en que subas esta edad del retiro. Y lo mismo pasaría con cualquier situación aquí en México con la que no estemos de acuerdo. Hay que unirnos y hay que alzar la voz y exigir un cambio. Pero si somos de esta parte de la estadística en que dices, pues da igual, que decidan los demás, o yo mejor me lavo las manos porque ya sé que nada va a cambiar, creo que allí es donde está el error. Y eso es lo que siempre he querido hacer con mis libros, concientizar al lector de que la responsabilidad empieza por uno mismo. Y ya después de que uno está informado y de que sabes al menos cómo suceden las cosas, puedes ir a exigir mejores condiciones del gobierno o de la institución que sea. Pero cuando uno no está informado y uno toma ese rol de apatía, de indiferencia, pues el gobierno sigue haciendo lo que quiere. Entonces, creo que hacia ese lado va encaminado este trabajo.
Y también quise hacer un libro realista. ¿Y en qué sentido? Sabemos que las elecciones no son perfectas. Probablemente en ningún país, o si acaso en los nórdicos, las cosas suceden con mayor transparencia. Y quería hablar de todas estas cosas que pues sabemos que suceden en el proceso electoral, pero que luego pues se tapan o no se hablan tanto. Y es, por ejemplo, ¿qué onda con la compra de votos? ¿O por qué están votando los muertos? ¿Cómo es que hay gente que ya falleció y que está en la lista nominal? O sea, que alguien me explique cómo es que esto sucede. Y va encaminado hacia que los ciudadanos tomen acción. Es decir, a ver, alguien me está quitando mi credencial para votar. ¿Qué hago? Ah, pues mira, esto es un delito electoral y lo puedes denunciar. Y aquí está el teléfono. O esta parte también de que si te tocó ser funcionario de casilla y de pronto llega un grupo, puede ser armado o no armado, a querer convencerte de, oye, no te presentes, tú como que, o cierra los ojos mientras yo me llevo la urna. Era importante abordar todas estas cosas porque creo que cuando se habla de lo que está mal, es la única forma de poder cambiar las cosas. Y justo por eso dije, bueno, voy a tratar de escribir un libro neutral, pero sin tampoco vender la fantasía de que México es mágico y todo es perfecto. Sí, pues me gusta esto porque creo que es una manera en la que nos comportamos frente a muchas cosas, que es, creemos que efectivamente nada puede cambiar, nos comportamos frente, no sé, al gobierno o a ciertas leyes como si efectivamente no pudiera cambiar, pero la realidad es que hay muchas de esas cosas que pueden cambiar, ¿no? Lo pienso como con condiciones de horas de trabajo, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas se trabajaban en 1880 a diferencia de hoy en día, ¿no? Que se quiere todavía reducir el horario laboral, ¿no? ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, ¿no? Es decir, no es que siempre hayamos estado trabajando 5 días a la semana y este número de horas, antes era más, disminuyó, es posible cambiarlo, pero se requiere también justamente una participación política y ciudadana, ¿no? Ahorita he visto mucha conversación en redes porque por ahí había un tuit, ¿no? Que se hizo un poco viral de que a alguien le llegaron a tocar el 14 de febrero y como que dijo, yo pensé que me traían flores y eran los del INE que me venían a traer como para ser representante de casilla, ¿no? Y pareciera que por ahí hay como esta percepción de que da un poco o bastante flojera ser funcionario de casilla, ¿no? ¿Por qué sí importaría quizá ir aún con flojera a ser representante de casilla? Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para involucrarse de primera mano y que nadie te cuente. Claro, o sea, pues ay, pasar un domingo todo el día contando votos y, o sea, da flojera, no vamos a negarlo. Pero creo que si queremos ver un México mejor, pues también hay que ser parte de la ecuación y hay que poner de nuestra mano para ver cómo se viven estos procesos electorales y cuidar la democracia de primera mano. Tal vez es cierto, van a haber situaciones que no vas a poder controlar, ¿no? Si llega un grupo armado e incendia las urnas, pues probablemente se sale de tu control. Pero vas a estar ahí, lo vas a haber vivido y a lo mejor con ayuda de este libro vas a saber cómo reaccionar ante este tipo de escenarios. O si alguien llega a ofrecer, oye, pon estos votos aquí en la urna, tú tienes la capacidad de decir que no y de ser un buen ciudadano o de reportarlo a la autoridad que sea, ¿no? Entonces, creo que estos ejercicios son la mejor oportunidad para involucrarse en el proceso electoral, ver cómo sucede el día a día, e inclusive si hay algo que no te parece o que no te hace sentido, pues alzar la mano y dar feedback, como de, oye, yo estuve ahí y vi esto y creo que se podría modificar si hacemos esto y esto. Y a los que no hayan salido sorteados o ganadores como funcionarios de casilla, el INE tiene una convocatoria abierta para ser observador electoral, que estas son personas que, como su nombre lo dice, son los stalkers de la democracia y están ahí observando cómo se desarrolla todo el proceso electoral. Y literalmente, o sea, es como mandar tu CV, ¿no? O sea, aplicas y te avisan si fuiste seleccionado o no. Entonces, si tienen curiosidad de cómo se lleva a cabo ese proceso y quieren formar parte de, se me hace una forma increíble de participar. Ponernos como muy contemporáneos con el tema de las elecciones y que obviamente está en juego nuestro voto. Un tema que ha sido como ya recurrente de elecciones pasadas, cercanas,
Pues ha sido que de pronto hemos comenzado a ver a gente de la televisión, actores, actrices y sobre todo influencers, pues gente que tienen un determinado número de followers en plataformas, en redes sociales, que nunca hablan de política, nunca se involucran en temas sociales, pero que de pronto cuando están cerca campañas, y que haya elecciones cerca, los vemos subir comentarios de que, ay, pues yo estuve revisando y fíjate que este partido, que no sé qué, y bla, bla, bla. Y vamos, si están ahí haciendo esto es porque aparentemente hay un gran sector de la población descuidada o que no está atenta y que cree que todo esto es genuino, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo tener cuidado de estos mensajes que nos podemos encontrar? ¿Qué va a pasar con todo esto? Sí. Sin duda las redes sociales han formado parte del resultado de las elecciones, ¿no? Ya lo veíamos en Estados Unidos, toda esta demanda que se le vino a Mark Zuckerberg por influir en los resultados de las elecciones a través de Facebook. Entonces, mi sugerencia es, está bien que escuchen diferentes opiniones, que sigan a diferentes líderes de opinión, llámese influencers políticos, activistas, su papá, su abuelita o quien sea, pero al final la decisión no es de nadie más que de ustedes. Y votar por un partido solo porque tu artista favorito votó por eso, también se me hace una razón muy superficial. Entonces, creo que de nuestro lado, como creadores o como personas con cierta influencia en comunidades, tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos, porque eso puede tener influencia en la opinión de alguien más. Y del otro lado, como espectador, es no creerte todo lo que ves, porque detrás de eso no sabes si es un comentario genuino o si hay dinero de por medio. Y ya lo vimos, o sea, lo que pasó en las elecciones anteriores con los influencers del Partido Verde que violaron la veda electoral. Y la veda electoral es un periodo que está diseñado para que nadie hable de elecciones, de partidos, de nada, para que tú puedas reflexionar en paz y tranquilo por quién vas a votar. Y en este caso, pues los influencers desafortunadamente violaron esta veda electoral, dieron su opinión, obviamente dirigida a votar por cierto partido en específico, y al final del día pues se les vino una demanda por parte del INE. Entonces, mucho ojo con todo lo que ven. Como ya dijimos al inicio, esta elección va a ser histórica por el nivel de participación juvenil. Y los políticos lo saben. Y no por nada están haciendo contenido viral en TikTok, en redes sociales, porque saben que nosotros estamos ahí y lo estamos consumiendo. Entonces, dejemos a un lado que si la canción es pegajosa o no, que si, no sé, cualquier cosa, y realmente tomemos una decisión en base a su trayectoria ocupando cargos públicos. Entonces, también habría que mantener, o sea, de mucho del contenido que vemos, dudar un poco, pues, sobre todo de dónde viene, y también justamente, ¿cuál sería la sugerencia que tú le harías sobre todo, no sobre todo, a la gente en general cuando se encuentran con, no sé, se hizo viral hace unos días un video de una chica que decía que dependiendo casi como el nivel socioeconómico que tú tuvieras y si fuiste a la universidad o no, tu voto debería de valer o no debería de valer, ¿no? Y entonces se generó un montón de conversación, pero también, vamos, el supuesto que pongo imaginario es este, ¿no? Aparece este video y hay mucha gente que de pronto dice, claro, ¿no? Voy a tomar esto que dice, ¿no? O voy a tomar lo que dice este artista sobre este partido. ¿Cómo hacemos frente a eso? ¿Qué aconsejas? Es decir, acudimos a medios, cómo investigar, cómo tratar de formar mejor nuestra opinión frente a estas opiniones que vemos. Yo creo que a veces es un poco difícil separarse de esta influencia mediática, porque todo el tiempo estamos viendo cosas, estamos oyendo cosas, y hasta en nuestra misma casa la opinión de nuestros papás puede influir, ¿no? Si tú escuchas como de, ay no, ¿para qué voto si ni cuenta o si el gobierno va a hacer lo que sea? Tal vez tú vas a crecer con esa opinión.
O si en tu casa dicen como, ay, es que X partido hace todo mal y yo creo que X partido hace todo bien, puede que también crezcas con esta influencia política. Y en mi libro les hice toda una sección que les va a ayudar a definir esta orientación política y te va a hacer preguntas para que tú vayas definiendo qué es lo que a ti te mueve. Yo soy de la idea de que, claro, es muy bueno escuchar diferentes perspectivas, inclusive debatir, entrar como, oye, ¿tú por qué piensas eso? No crees esto, esto y esto, pero siempre desde un punto de vista respetuoso, sin querer creer que tú tienes la verdad y que lo que tú crees es lo mejor, ¿no? Simplemente pues exponiendo tus ideas. Pero al final del día, tú eres quien va a tener la decisión de salir a votar y marcar la X por quien tú quieras. Y si no sabes por quién votar, pues por ejemplo, aquí en mi libro te hacen algunas preguntas, ¿no? Como, a ver, ¿qué dice este candidato? ¿Qué dicen los medios de esta persona? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué me transmite? ¿Qué propuestas tiene? ¿Cómo las va a ejecutar? ¿Es viable? ¿Estoy de acuerdo? Te va haciendo también algunas preguntas. Es que este es un que quizás son cuestionario preguntas acá. que pudieran parecer obvias, pero que quizás no nos hacemos, ¿no? Y que simplemente los damos por sentados sin estructurado críticamente, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, aquí te dice, ¿crees que el gobierno debería de tener un mayor control sobre la economía o que debe de haber más libertad para los mercados? ¿Consideras que los impuestos deberían de ser más progresivos o más equitativos? ¿Prefieres un enfoque de redistribución de la riqueza o un enfoque de crecimiento económico sin intervención estatal? Y así, o sea, como que les voy haciendo diferentes preguntas, que esto te va a ayudar a definir qué es lo que a ti te mueve. Y una vez que tú tengas claro tus ideales y lo que para ti es importante, vas a poder fijarte en qué candidato está ofreciendo algo similar o igual a lo que tú estás buscando. Y creo que a veces no nos hacemos este tipo de preguntas, o al menos no nos las hacen en la casa, en la escuela, y nos lanzan a esta vida adulta sin realmente una concientización hacia el voto y hacia la importancia que tenemos como ciudadanos para hacer un cambio. Y sé que a veces este speech suena como, ay, sí, es muy fantasioso y no vivimos en la realidad, pero ¿cuántos mexicanos hemos conocido que han promovido leyes y que hoy en día, si tú cometes X delito, ya está regulado gracias a que esa persona, por X situación que le sucedió, lo logró, ¿no? Y ahí tenemos la ley Olimpia, de una niña que pues filtraron sus fotos personales y a raíz de todo este movimiento se creó una ley que pudiera prevenir y también castigar este tipo de delitos. Tenemos el caso de, bueno, ahorita no recuerdo su apellido, pero creo que se llama María Elena, que le aventaron ácido y hoy en día ya hay una ley que castiga a las personas que echan ácido. Y esto lo vemos en personas comunes y corrientes que antes de que les sucediera este tipo de situación andaban, no sé, en la universidad, en la escuela o que estaban viviendo su día a día. Entonces creo que todos tenemos un impacto y todos tenemos una voz y un poder y hay que saber ocupar esa voz. Y si creemos que, ay, pues no va a cambiar nada y no va a pasar nada y para qué voto, no va a pasar nada. Si todos pensamos lo mismo, nada va a cambiar. Entonces, yo soy de la idea, llámenme idealista, pero pues sí, de salir y votar y hacer un voto consciente y tener en cuenta que cuando anulamos nuestro voto, lo único que estamos haciendo es que otros partidos que normalmente tienen mayor representación tengan mayor poder sobre partidos independientes o sobre las minorías y que al final del día se va a tomar una decisión que no nos representa al 100% de las personas. Entonces, yo los invito a que en estas elecciones salgan y voten y que hagan conciencia de todo esto que les estoy mencionando hoy en día. Bueno, supongo que por el tiempo, por la hora, vamos a parar justamente como este diálogo acá en la mesa y vamos a abrirlo por si hay por ahí justamente alguien que quiera hacer alguna pregunta y que Paulo pueda responder. No sé si tenemos micrófonos, pero bueno, levantaron primero la mano por allá atrásito. Ok, buenas tardes. Parece que hiciste el libro el año pasado, te sugirió la editorial que lo hicieras el año pasado. O sea, un libro al vapor, cuando muchos escritores tardan quinquenios, lustros o décadas en formular un libro. No sé si en este libro vengan los datos duros
de que es la democracia más cara del mundo, incluyendo el INE, incluyendo los tribunales, incluyendo todo un aparato burocrático excesivo. Entonces es la democracia más cara del mundo. Y no sé si también viste antecedentes como Zurita, Woldenberg, todos estos hombres de sangre azul. No sé si analices datos, porque sí mencionas que todos tenemos que salir a votar. Cuando antes del 18, más del 50% no íbamos a votar, el abstencionismo por completo, años. Y ahorita sí fue poco, ¿no? Pero ver esos datos duros, esos datos reales, decir, es la democracia más cara del mundo. Nada más me quedo con eso y el libro al vapor. Gracias. Sí. Mira, el libro abre con un capítulo que nos da todo el contexto de cómo funciona la democracia en México y en el mundo. Y hago un análisis de realmente qué tan democrático es México. No sé si ustedes sabían, pero en el mundo solo hay 24 democracias plenas. Y México ya está más hacia un régimen híbrido, o sea, que tiene una mezcla de democracia con autoritarismo. Entonces, a lo largo de este capítulo voy abordando cuáles son estos retos a los cuales nos enfrentamos en México, desde la polarización, la corrupción, la falta de confianza en ciertas autoridades, y voy abordando qué es lo que sucede en otros estados o en otros países para que podamos tener un comparativo realista. A nivel de qué tan caras son las elecciones o este número de cuánto nos cuesta hacer este proceso, decidí no meterme por ese lado, sino más bien concientizar hacia el voto. Pero bueno, muchas gracias. Mire, quiero abordar el aspecto que el compañero que salió y abordó. En efecto, son las votaciones más caras del mundo y por eso muchísimas personas queremos que se eliminen los plurinominales, porque no es posible que les asignen por compadrazgo esos puestos. Los deben de ganar siendo seleccionados, ¿sí? Y eso se estaba promoviendo. Otra, la verdad es que todos los medios masivos de comunicación, la mayoría, están cooptados, ¿sí? Cooptados en este sentido porque están enojados, súper enojados, porque la canasta se las levantaron. Mire qué es lo que pasaba. Anteriormente el presupuesto, ¿qué pasaba con el presupuesto? Ellos agarraban el dinero que querían, lo manejaban ellos, diputados, senadores, lo manejaban y ahora ya no. Y entonces por eso han hecho obras, ¿sí? Por eso ha alcanzado para hacer obras. Otra es que realmente estamos mal informados, no tenemos memoria histórica. La verdad que nos hace falta enterarnos de todo lo que han hecho anteriormente. Y se dice que hay autoritarismo, eso es mentira, porque no ha sido así, no ha sido así. Y entonces la verdad que se han hecho obras, lo que los otros, uno hizo como una galleta, y ¿cuánto dinero se llevó? Que iba a haber una empresa petrolera, nada más hizo el puro, la pura barda, y todos los demás que han hecho. Fíjese cuánto de dinero se ahorró porque los de había una agencia que cuidaban al presidente, más de 8,000 personas o 15,000 personas para su cuidado. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, realmente necesitamos que nuestro voto sea cuidadoso y que nos enteremos que realmente qué han hecho los demás sexenios, ¿sí? Anteriormente, fíjese que cuando terminó la revolución, en efecto, se hicieron hidroeléctricas. ¿Y ahora cuánto trabajaban las hidroeléctricas? ¿Un 10, 15%? Las refinerías, ¿cuánto trabajaban? Y se quedaron con plataformas petroleras, muchos. Sí. Y en efecto, y ahora se ha comprado uno. ¿Y saben cuántos
y en cuanto ¿cómo se llama?, a la contaminación, ¿en qué contribuimos? No es tan grande la contaminación en relación a China, Estados Unidos, India, que tienen muchas refinerías y ellos sí han aportado mucho a la contaminación, ¿sí? Y entonces realmente nuestro país no es tanto. 6 refinerías y en cambio aquí nuestros vecinos tienen 300 refinerías. Perdón, vamos a tratar de acortar un poquito. Hay que pensarle muy bien en lo que vamos a votar. Claro. Definitivamente no podemos estar en contra o que estamos diciendo que hay autoritarismo. Claro, ¿Cuándo mira, ha habido mucha libertad? mi Los misión con periodistas este libro, están atacando mucho al presidente. Muchos están atacando al presidente. Muchas gracias. Mira, yo respeto todas las opiniones, creo que cada opinión es válida y tiene un sustento y una razón de por qué se está opinando de X manera. Y por eso sabía que escribir un libro como estos podía ser muy polémico, porque es difícil mantenerse neutral y apartidista. Entonces, lo que hago a lo largo del libro es mencionar lo que está sucediendo en nuestro contexto en este momento. Hablo, por supuesto, de esta polémica con los plurinominales, hablo de qué es lo que quiere la gente que busca que el INE se quede, qué es lo que quiere que opina la gente que pide que el INE se vaya, para que al final del día el lector sea quien tome la postura que crea conveniente, ¿no? Mi rol nunca va a ser influir sobre un partido, sobre una postura en particular, y simplemente es darle los datos a la gente para que ellos decidan cuál es su creencia. Entonces, respeto mucho tu opinión y gracias por compartirnosla. Y a las personas pues, que todavía están dudando por quién votar y no saben, pues chance este libro les puede ayudar a ir definiendo una respuesta. Sí, por el tiempo nos quedan pocas preguntas y les pediría por favor que ahora sí, como estos famosos memes de que más que pregunta tengo un comentario, que nos tratemos de ceñir a que sean preguntas que pues sobre lo que se está dialogando, pues, ¿no? Para que podamos tener por lo menos un par todavía de intervenciones. Entonces, no sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta que le quisiera hacer a Pau. Muy bien, pues buenas tardes. Yo estoy tan enojado que ya lo compré. Creo que es muy importante que lo hagamos. Muchas felicidades, Pau, por la labor que haces en mostrarnos esta parte, ¿no?, a las nuevas generaciones. Yo lo compré para mis alumnos, a ver qué tal. Y la pregunta es, yo tengo el What the Fuck con el SAT y en ese libro no participaste con el SAT directamente. Aquí aparece el logo del INE. Me gustaría saber cómo fue la participación, si te hicieron observaciones, si antes de la publicación hicieron alguna revisión y pues nuevamente muchas felicidades y pues los invito a todos a comprarlo. Aquí atrás está el stand. Gracias. Entonces, si están tan enojados, hay que comprarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, cuando escribí el libro del SAT, la verdad es que nadie me conocía y yo no me acerqué al SAT para poder escribirlo. Después del éxito que tuvo y ver cómo lo recibió la gente, con mis siguientes libros decidí acercarme a las instituciones y pedirles que aclararan cierta información que estaba en internet o que internet decía una cosa y por otro lado se decía otra. Entonces, con el libro del Infonavit me acerqué directo con el equipo de comunicación justo para aclarar ciertas dudas y que ellos validaran ciertas cosas para ver si yo lo estaba aterrizando de forma correcta. Sin embargo, yo no sabía que ellos tenían también como una parte de editorial o que también publicaban, entonces pues no decidimos hacer nada en conjunto. Cuando llega este libro y justo pues yo lo oriento hacia el voto, necesitaba también cierta información y ciertos datos estadísticos que pedí del INE. Ellos revisan este manuscrito y dicen como, está muy padre, nosotros pues tenemos también su propio sello editorial y decidimos hacerlo en conjunto para llegar a más personas. Ellos lo que hicieron fue comprar ciertos ejemplares y lo van a estar regalando en diferentes eventos para las personas pues, que quieran leer el libro. Realmente no metieron mano en lo que se dice, lo leyeron obviamente nada más para validar que mi entendimiento del sistema electoral estuviera correcto, pero realmente no le hicieron ajustes. De hecho me dijeron, oye, muy bien, se ve que sí leíste esos 12 libros porque el libro está muy bien estructurado y solo escribieron un prólogo.
Entonces fue por eso que para llegar a más personas y aprovechar este como contexto político del momento, fue que decidimos hacerlo en conjunto. Gracias. Por la hora yo creo que podemos responder otra pregunta y listo, ¿verdad? Entonces, Hola, ¿qué tal? Felicidades por la publicación de tu libro, se ve que es un texto magnífico. Bueno, espero no estar abusando, pero mi encuesta van a ser 3 preguntas, me voy a desarrollar un poquito. Cuando cumplí la mayoría de edad, asistí al INE a sacar mi credencial de lector y lo único que recibí por parte del INE fue pues un pedazo de plástico. No me dijeron qué era la democracia, ni nada. No, fue el único acercamiento que tuve con el INE prácticamente. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿crees que en México ir a aventar un papel cada 6 años es democracia? ¿Y qué es la democracia? Bueno, ya después de las preguntas ya te preguntaría la tercera pregunta, pero me gustaría que me respondieras esas 2 preguntas. Sí, para mí la democracia no es salir a votar cada 6 años. Creo que la democracia es una forma de tomar decisiones y que pasa en todos los ámbitos de nuestro día. Y lo pongo en el libro, ¿no? O sea, el que tú te organices con tus vecinos y decidan si van a poner un tope en la calle o si van a contratar a X empresa de seguridad, es democracia. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta la voz y voto de todas las personas y se va a tomar una decisión que favorezca a la mayoría. Lo mismo pasa con cosas tan simples como que vamos a ver una película en familia y decidimos qué ver juntos. Para mí eso es la democracia, ¿no? Una forma de tomar decisiones en la cual se busca que todos participemos. Y en esto que mencionabas del INE, pues bueno, creo que sí hace falta a lo mejor una inducción al adulto independiente en todas las instituciones, desde el SAT, el Infonavit, en este caso con el INE, pues que nos expliquen y nos hagan entender un poco más nuestra responsabilidad y que no es solo una credencial para entrar al antro o comprar alcohol sin ayuda de nuestros papás, ¿no? Pero digo, a diferencia de lo que hace el INE de otras instituciones, creo que sí hacen muchos ejercicios de participación ciudadana y al menos en mi experiencia creo que su sitio web es el que tiene más información que el del SAT o que el del Infonavit. Ahí tal vez es cuestión de que pues nosotros nos interesamos y nos metamos a ver qué es lo que están haciendo, porque creo que sí hacen algunos ejercicios de participación ciudadana, pero pues a veces pasan desapercibidos porque pues no nos metemos a ver qué onda. Gracias. Ok, y ya por la última pregunta, mencionaste algo que para mí es un tema súper controversial, el cómo defendemos nuestro voto como mexicanos, ¿no? Hablaste sobre la venta del voto. Y pues muchas veces es el famoso, el voto por los 1,000 pesos, ¿no? Teniendo en cuenta las problemáticas socioeconómicas en México, ¿cómo las personas nos podemos educar a largo plazo, no creo que sea a corto, para defender nuestro voto? O sea, ¿y qué soluciones podremos hacer para que las personas no tengan la necesidad de vender su voto? Uy, es que hay 2 factores bien grandes, ¿no? Un lado es como educar a que todo este tipo de cuestiones de que alguien te compre tu voto, que te den una despensa y a cambio te pidan tu credencial y demás, son delitos. Entonces, si enfocamos esa comunicación a, oye, no te lo está regalando de buena onda, o sea, no te está dando el lunch y la despensa porque te quiere caer bien, sino porque hay algo de por medio, tal vez la gente puede ser un poco más consciente de cómo toma su decisión. Y la segunda, de no vender tu voto, justo por el contexto económico, creo que está complicado y tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Cada vez los salarios van para el piso y la vida va para arriba, ¿no? O sea, la vivienda, la comida, la inflación. Entonces, entiendo que haya personas que de pronto digan, oye, pues sí, da igual, ¿no? O sea, que pongan el tache que quieran en la boleta, pero yo necesito comer. Entonces, ahí sin duda, pues hace falta que se meta el gobierno a dar mejores oportunidades para los mexicanos en todo sentido, ¿no? En cuestión de seguridad, en transparencia de qué hacen con los recursos, mejores salarios, mejores condiciones laborales. Entonces, creo que mientras eso no se arregle, sin duda va a haber personas que van a preferir vender su voto y lo van a ver como un ingreso extra para sobrevivir. Pues muchísimas gracias. La autora con gusto va a firmar sus ejemplares. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a ir por filas, para que no hacer una fila muy larga y que sea de manera ordenada. Entonces, pues, sí, claro.